Hola amigos, bienvenidos a una nueva temporada de nuestro podcast Letras que Trastornan. Hoy estoy con dos amigos muy especiales, con Sarita, bienvenida. Hola. Y también ¿Qué con mi tal? amigo Eduardo. Hola. Bienvenido. Hoy vamos a empezar una nueva temporada. Hoy vamos a estar hablando sobre finanzas, pero más que finanzas vamos a estar hablando de mayordomía. Vamos a explicar un poco en el transcurso de este podcast. Es un podcast que va a durar 8 capítulos, pero sobre todo que vamos a hablar sobre la importancia de las finanzas desde la perspectiva bíblica y desde nuestra perspectiva de cada uno de los oradores que estamos. Para esto hemos escogido un libro que se llama Más allá de toda bendición, del autor Robert Morris. Está disponible en todos lugares, es decir, es un libro bastante conocido que usted puede conseguir en cualquier lugar. Así que vamos a empezar con eso y como les había dicho, bienvenido Sarita, bienvenido Eduardo. Gracias. ¿Cómo han estado? Gracias. ¿Todo bien? Aquí nunca dejamos de sentir nervios en los podcasts, pero bien, estamos bien. Ah, muy bien, muy bien. Sí, ¿tú? y la verdad es que siempre es una responsabilidad grande el poder compartir conocimiento y poder ayudar a la gente. Yo creo que eso es parte de lo que puedes llegar a sentir con los nervios, pero emocionados, la verdad emocionados de estar acá de vuelta. Bueno, cuando habla el autor empieza con una palabra que dice, comencemos acá, solo como hacer un contexto general, se recordarán o lo vieron. Este libro tiene un prelibro, se podría decir, ¿verdad? Una precuela que se llama Más que toda bendición o algo así. Más allá que todo bendición. Más allá que toda bendición. Algo así se llama el libro. El tema es de que el autor escribe ese libro muy famoso que tuvo todas las temporadas y tuvo muchas ventas, pero llegaban dos testimonios, ¿verdad? El testimonio número uno, testimonio número uno, me cambió la vida, todo está bien, excelente lo que escribió. Testimonio número dos, lo apliqué, no me sirvió de nada. El tema es de que él dice que se frustraba mucho y se empezó a dar cuenta que algunos conceptos de mayordomía, como por ejemplo el control de finanzas, el saber qué gastar, presupuesto y todo, que él asumía que todos lo hacían, no lo puso, no lo aplicó en el primer libro. Entonces escribió este libro como complemento para entender, porque muchas personas tal vez creen que el tema de las bendiciones de parte de Dios son mágicas, ¿verdad? Es así como si una apuesta, ¿sí? Como si vas y le apostas al mejor, va aquí, le estoy dando mi dinero apostando que voy a tener el doble, y no funciona así. O sea, funciona en una vida llena de bendición, una vida donde incluso, decía él, lo toma sobre que el dar debería ser algo que un cristiano, un hijo de Dios, entiende que da por el entendimiento de lo que Dios puso en su vida, por agradecimiento y no por recibir nada a cambio. Esos eran los principios básicos. Entonces, se toma un tiempo para hacer eso, para desarrollarlo, y ese es el libro que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Sí, y la verdad es que este libro tiene demasiada riqueza que de verdad el poder sacarle todo el jugo a cada capítulo es una de las cosas que vamos a procurar hacer, ya que no solo nos enseña sobre algo que a muchos de nosotros nos puede llegar a afectar, que es el uso de las finanzas, y es el saber ser un buen mayordomo, porque muchas veces a nosotros nos pasa de que creemos ser mayordomos, pero no soltamos y nos apoderamos de las cosas que realmente no son de nosotros. Y lo decía él dicho de otra manera, uno no puede gastar o dar más de lo que no tiene. Ese es el punto principal. Entender de que uno está sujeto a un presupuesto y a un estilo de vida y no puede estar viviendo una vida que no le corresponde. Y me gustó mucho que se hiciera la aclaración de eso, porque no podemos ser generosos si no tenemos cómo dar. O sea, no hay una forma de que uno sea generoso o uno pueda vivir una vida de generosidad como lo explica si no tienes cómo. Entonces, el hecho de marcar principios como un presupuesto, entender qué es el endeudamiento, entender por qué lo hacemos, creo que al final nos va a ayudar a nosotros a entender que es una vida de generosidad, ¿verdad? Como lo marca el libro. Sí, súper. Y pues qué buena intro. Vamos a empezar de una. Y algo que a mí me encantó en esta parte que resalta el autor es de que él menciona bastante lo que es el dinero. Y creo que eso vamos a estar hablando y resaltando algunas partes acerca del dinero.
Y qué importante, de verdad, qué importante es que podamos hablar de este tema, porque si lo miramos así, qué vital es para todos, incluso los que estamos ahorita aquí, que somos nosotros, y alrededor del mundo, el tema del dinero, ¿va? Y algo que a mí me impresiona y lo que logré entender en medio de esto y me impactó bastante y me tocó y me hizo darme cuenta de muchas cosas y errores de mí, que íbamos a desglosarlos más adelante, es de que a veces consideramos que en nuestras vidas llegar a la felicidad, por así decirlo, o en la búsqueda de la felicidad, dirán por ahí, es ya teniéndolo todo, o sea, tener todo ya solvente, de ser millonario, de que tu empresa, de que tu iglesia crezca, o sea, es creyendo de esa parte de que ya, o sea, desde ese momento yo voy a empezar a ser feliz, ¿va? Pero me encanta que este autor resalta que no es necesario llegar a ser millonario, y no es necesario que tu empresa llegue a crecer demasiado para que vos seas feliz y llegas a tener una vida bendecida, que es lo que él mencionaba, o que tú sientas que tu vida está siendo bendecida, sino que pues incluso en el momento en que tú estás, que a lo mejor tú digas, Sarita, es que yo estoy en deudas, es que yo estoy con el diario vivir de que no sé qué le voy a mandar a mis hijos en la lonchera, por ejemplo, de poder pagar la cuota de la casa. O sea, estoy totalmente estresado constantemente con el tema de la plata. Y es entendible, pues, porque todos pasamos por este tema. Pero me encanta porque el autor nos resaltaba y me encantó, que es como, el Señor no te manda que vivas del dinero. O sea, sí, pues es vital, obviamente, ¿va? Pero no estar como preocupado en el dinero como tal, sino que llevar una vida en que aunque hoy no tengas nada, por así decirlo, o te esté costando tener el recurso que tengas, tener una vida relajante, ¿verdad? Así de que plena, confiando en el Señor. Y me confrontó un montón, porque creo que algo que a mí me ha costado mucho es pensar en eso, ¿va? En decir, Alarán, ¿qué voy a hacer yo mañana si me quiero casar? ¿Qué voy a hacer yo mañana cuando yo tenga que estar pagando mi universidad? O sea, ¿cómo voy a suplir todo esto al día que a mí me toque hacer todo esto? ¿Cómo va a pasar, va? Entonces, quería resaltar esta parte, que él empieza a hablar de esto. No sé si alguien, ¿tú? Y creo que el punto importante acá es, porque a nosotros de hombres, no sé si a vos te pasó antes de casarte, es ¿cómo voy a mantener a mi esposa? Fue una de las cosas que a mí en lo particular me afectó mucho, y creo que Dios nos va dando lecciones a cada uno de nosotros paso a paso. Yo recuerdo que cuando decidí casarme, cabal, un viernes antes de la boda civil, a mí me dicen, mira, me dice mi jefe, mira, te van a despedir cuando regreses de la boda. De verdad. Y yo ya tenía mi licencia, ya tenía todo organizado. Y créanme que me entró miedo. O sea, ¿qué haces? Estás dando uno de los pasos más importantes de tu vida, donde vas a hacerte cargo de una persona, y los dos van a tener sueños y luchas y propósitos y metas, y que te digan, te van a despedir. O sea, sí pega. Y yo creo que muchos de nosotros, por lo menos en lo personal, Dios ahí obró un milagro. La verdad es que obró un milagro que ahorita no estamos para contarlo, pero la preocupación en temas financieros es real. Y creo que, no sé si todo el mundo ha tenido en algún momento alguna pena financiera, algún miedo. Pero lo que Dios me enseñó a mí en ese proceso fue en hacerme caso a mí. Porque me casé, decidí casarme, yo ya estaba todo armado. Yo dije, ya no me caso, porque no hay ni dónde ir a vivir. O sea, no había nada. Yo dije, y de ahí hice cuentas, dije, bueno, si me dan dinero, si me dan mi cheque de la liquidación, puedo pagar 3 meses de apartamento de una vez y comemos frijoles y en lo que encontramos algo. Pero sí sé que la obediencia en temas financieros lo lleva a uno a ver milagros que uno realmente después puede contarlos como un testimonio de fe. Y a raíz de eso, yo dije, bueno, me voy a casar. Me casé y justo andábamos ya de viaje, andábamos de luna de miel con mi esposa, y justo el miércoles me llamaron para confirmarme la plaza en la cual ahora estoy. Y yo creo que en temas financieros es un tema de mucha fe. Es saber y creer que la provisión no viene de lo que yo hago, sino la provisión viene de lo que
de la confianza que yo tengo en Dios, que es mi proveedor. Y empieza diciendo algo que me gustó mucho, un ejercicio, es imagínate un mundo donde no tengas que pensar en dinero. Imagínate un día donde te levantes y no digas, tengo que esperar 28 días para que llegue. Hoy es 2, cuando estamos grabando esto, por cierto. Faltan 28 días para que se caiga el mes. Y tal vez algunos en este momento ya no tengan nada de dinero en su cuenta de bancos. Y están esperando el sueldo extra que cae en El este bono, mes. el bono, El bono, amigos. que ya lo tienen también Comprometido. Ya le tienen nombre. El tema es de que al final el vivir así, al principio dice, imagínatelo, ¿verdad? Imagínate pasar días, semanas, sabiendo que tienes dinero todavía en la cuenta, que tienes una libertad para escoger lo que tú quieres. Imagínatelo, ¿verdad? Y yo creo que todos alguna vez, aquí ya vemos representados 3 etapas de la vida, ¿sí? Sarita, que está en un proceso ya un poco de madurez, pero todavía dependiente de... Me falta. Está Eduardo, que ya empezó una vida, sí, una vida de compromisos, de que hace un par de años se casó. Y estoy yo, que el señor, que ya me llevó el río. Ya con 3 hijos. Ya tengo 3 y contando. hijos. Y ya tengo varios años en el tema laboral. El tema es que al final, el poder verlo desde diferente punto de vista de qué simboliza, como decía Sarita y decías tú, yo pensar, ¿verdad? Pensar que tengo que, cuando me vaya a casar, ¿cómo voy a hacerlo? El saber que ya pasó y el saber que aquí todavía estoy yo, por la gracia del Señor, es entender de que al final nosotros en este mundo, nada de este mundo es de nosotros, ¿sí? El tema es de que al final, desafortunadamente, vivimos en un mundo materialista. Pues así es un mundo, todo es materia, todo es materialismo. Y el tema del materialismo dice que si vos tenés, sos alguien, ¿ok? Entonces, yo quiero algo para mí. Entonces empezamos con, este es mi iPad, este es mi micrófono, entonces yo quiero mi casa, y empezamos con el tema del mío, ¿sí? El tema de la pertenencia, que va muy orillado a un tema del corazón. Pero el tema es de que como socialmente está visto esto, el tema de tener, cuando nosotros empezamos en un propósito, en una vida, en un caminar, decimos tengo que tener. Pero si empezamos a soltar eso y empezamos a decir yo no soy el dueño, sino Dios es el dueño. Como lo dice en la Biblia claramente, que Él es el dueño de todo. Y yo solo soy una persona que soy mayordomo, ¿sí? Soy un administrador de los recursos que el Señor me quiere proveer en ese momento. Entonces, no necesariamente es yo tengo. Y él me gusta porque el mejor ejemplo, decía, es cuando, por ejemplo, te prestan una casa. No sé si alguna vez ustedes les han prestado una casa, pero yo recuerdo que hace un par de semanas uno de nuestros tíos nos prestó una casa vacacional. Y cuando uno está en una casa que no es suya, ¿sí? Pero que realmente le dicen, mira, puedes usar lo que quieras, lo más seguro es de que uno la va a cuidar mejor de que lo que tiene en su casa. ¿Por qué? Porque sabe que no es suya. Entonces uno está siendo agradable a decir, bueno, voy a dejarla limpia, voy a dejarla recogida, no me voy a permitir que manchen las paredes, voy a empezar a hacer ciertas circunstancias y voy a cuidarla porque no es mía. El tema es que si nosotros entendiéramos que en todo el mundo, o sea, todo lo que nos precede a nosotros, el hoy, el mañana, le pertenece al Señor, ¿sí? Vamos a empezar a soltar esa necesidad de tener cosas en nuestra vida y empezar a administrar lo que Dios nos dio en nuestra vida. Porque si uno empieza a entender esto de la administración, entender de que el día de hoy tú tienes una botella, ¿verdad? Entonces, no es tuya, ¿sí? No es tuya, pero el Señor te administra una botella de agua, ¿ok? Hay algunos que tienen un garrafón, hay otros que tienen, ¿qué? El de... Un galón. Un galón. Pero litro. Un litro. Y hay diferente, ahí ponerle lo que quieras. Pero tú tienes una botella. Es cierto que la sociedad te dice que tienes que tener un garrafón, pero ¿por qué la sociedad te dice que tienes que tener un garrafón? Cuando entendés que hay contentamiento en lo que tenés. O sea, tengo esto, ¿sí? Es cierto, yo necesito visionar hacia el garrafón, si lo quieres ver, pero entender que eso no es tuyo. El Señor te lo ha dado para administrar. Si sos bueno haciéndolo, yo te voy a dar una segunda botella. Si sos bueno, te voy a dar una tercera. Y ahí cuando llegamos al garrafón. Pero parte de la premisa, que a mí me encanta esto de que nosotros somos mayordomos.
Nosotros somos administradores. Nada nos pertenece. Todo lo que estamos hoy acá, en este mundo, algún día lo vamos a dejar. E incluso el lugar de donde nosotros vivimos, aunque digas que es tuyo, hace 100 años no era tuyo. Era de otro, era una parcela, era una granja. En 100 años, según los estudios, dice, no va a ser ni de la familia, porque la familia termina vendiéndoselo a tu hijo. Sí, o sea, lo que yo quiero decirte en este punto es de que la ilusión de decir que esto es mío te quita la vida y te hace sentir, el tener el sentido de propiedad, te hace que no puedas avanzar y no te da esa paz de poder entender de que todo lo que tenés, el Señor te lo ha dado para ser un buen administrador. Total, algo que yo quiero mencionar y quiero resaltar es de que en el tema de las finanzas tiene mucho que ver la condición de nuestro corazón. O sea, cómo tú manejes tus finanzas habla mucho de cómo está tu corazón. Tanto de que si tú sos una persona que derrocha el dinero, ¿verdad? Que decís, bueno, hoy me depositaron, viene el bono 14, échele aguacate, ¿va? No importa, ¿va? O llegar al punto de decir, o sea, convertirte en avaro, ¿va? Donde te dicen, mira, necesitamos cooperacha para el cumpleaños de Funalito. Y dices, no, fíjate que ya comí, no te preocupes. O sea, llegas a ser un punto también avaro. Y me encanta esa parte que mencionabas acerca del mayor, lo de ser un muy buen mayordomo, porque eso tiene que ver en nuestras finanzas, ¿va? Y yo les quiero contar algo que me da mucha vergüenza contarlo, pero lo voy a contar por ustedes que nos están escuchando. Bueno, para no dar mucho contexto, para no trazarnos, mi mamá, ¿verdad? Está aquí, que estuvo aquí en Guatemala y todo. Ella le salió una oportunidad laboral, ¿verdad? En la cual pues ella se fue a vivir a otro país gracias a esa oportunidad laboral. Ok, entonces yo vine y por voluntad propia pues yo me hice cargo en lo que es la casa. No solo fue el cuidar pues a mi hermano menor, ¿verdad? Sino que administrar la casa, ¿verdad? Los gastos. Ya empezaste a saber lo que es bueno. Ah, sí, mucho horrible. Ahorita van a ver y se van a reír conmigo. Ay, no. La cuestión es de que, imagínense, una niña, una güira que apenas sabía administrar 100 quetzales semanales. O sea, que apenas voy a administrar yo eso semanalmente, imagínense, para mis gastos. A pasar a administrar algo que no eran 100 quetzales, creo que sí fue un choque bastante grande para mi vida. Y no solo para mí, sino que para mi mamá. Y les voy a contar... para no extenderme mucho, pues, como les digo, o sea, de la nada, pues, yo ya empecé a administrar. O sea, mi mamá en una cuenta aquí de Guatemala, ¿verdad? Que yo también manejo, ella, pues, depositaba cierta cantidad de dinero en la que cubría, pues, yo tenía que hacer los pagos de la casa, ¿verdad? Los impuestos, etcétera. Eso jamás faltó, eso sí, he sido muy comprometida. Pero, obviamente, también estaba en esa parte de la comida, ¿verdad? De cosas que se necesitaban. Y ahí es donde yo, o sea, de verdad no supe administrar el dinero, ¿va? Porque o compraba mucho súper que al final a los días se desperdiciaba, o sea, porque al final eso era dinero botado, ¿verdad? O a veces era como que Walter me decía, Walter es mi hermano pequeño, Walter me decía, Manonas, y era McDonald's, ¿va? Entonces yo decía, vamos a Manonas, no importa. Y sin mentirles, ustedes acaban de mencionar algo y sí fui, que ya yo llevaba, digamos, llegaba 20 de este mes y mi mamá ya me tenía que depositar porque yo ya no tenía nada, de verdad, o sea, imagínense ese punto, ¿va? Entonces mi mamá me puso un alto y fue como, mira, ¿qué está pasando? No lo estás administrando bien, incluso con lo que te estoy mandando, hasta deberíamos de tener ya una cuenta de ahorro bastante bien, ¿verdad? Y me tocó bastante, ¿va? Porque yo dije, o sea, hay una parte, ¿verdad? Que también el autor menciona que es la parábola de los talentos, ¿verdad? Y que yo me identifiqué bastante con el chatío, al que le dieron un talento, y ahí se quedó. O sea, yo fui esa, de verdad, en los primeros meses, ¿verdad? Que esto pasó. Ya llevamos un año de que yo, pues, estoy haciéndome responsable de esta área. Y les puedo decir de que me tocó tanto que pues yo ya dije, no, ya tengo que ponerle un stop a todo este asunto. Ya es hora de que yo me siente y haga yo mi presupuesto, dirían por ahí, y organizarme. Y ahorita no voy por el quinto, o sea, no soy el que le dieron 5 talentos, sino que a lo mejor estoy llegando al que le dieron 2 talentos, ¿va? Pero sí, o sea, sí es algo que a mí me marcó porque dije, o sea, no es dinero mío para empezar, es dinero de mi mamá y no lo estoy administrando como debo, ¿va? O sea, no sé si me estoy dando a entender. Y sí, o sea, de verdad sí ha sido como una quebrada de cara en saber cómo administrar lo que es del dinero y ser uno un buen mayordomo, ¿va? Porque eso me ha llevado mucho eso a mí, ¿va? De aprender a ser uno un buen mayordomo. Ajá, les quería contar. Sí. Y es complicado porque al final,
O sea, llega el día de pago y ese día de pago uno se levanta hasta con un ánimo distinto, porque uno sabe que va a tener para poder hacer. Pero yo viví solo, antes de casarme, viví solo como 3 años más o menos. Y sí es bien complicado, más cuando uno viene de que uno no es el encargado de una casa, sino uno es alguien que vive dentro de la casa. Hacer el encargado es bien difícil. Pero yo recuerdo algo y agarrado de la mano de lo que estabas diciendo, mi papá me dio un consejo desde que yo iba a empezar a trabajar y me dijo, mira, de siempre vas a tener que darle un porcentaje de dinero a tu mamá para que el día en el que estés casado no te vaya a costar dar dinero para la casa. Uh-huh. Ese fue el consejo que me dio mi papá. Y nunca se me olvidó. En ese momento no diezmaba, eso sí tengo que admitirlo. Y cabal, de lo primero que salía del dinero de la cuenta era el dinero de mi mamá. O sea, llegaba a la casa y le decía, mamá, mira, aquí está lo del mes. Y eso me enseñó a saber administrar y a entender que todo lo que yo podía trabajar con las manos, podía hacer, no todo era mío, sino era también de mi mamá. Y me llama mucho la atención acá porque habla acerca de hacer zanjas y dice que hay que cavar hasta la base de cómo entendemos nosotros a Dios. Porque si no cavamos nosotros hasta la base y entendemos cómo nosotros vemos a Dios, no vamos a lograr administrar bien, no vamos a lograr ser buenos mayordomos. Algo que yo aprendí hace mucho tiempo es, con lo que decía Julio hace un momento, es a no darles esa palabra de mi carro, mi compu, sino desde hace años he procurado siempre decir, ahí está la compu, ahí está el teléfono, y porque sí, antes sí era como ese afán de, yo quiero esa compu, yo quiero esa compu, yo quiero esa compu. Y nunca pude llegar a tener la bendita compu hasta no hace mucho. O sea, esta es la primera compu que realmente puedo decir es la compu, o sea, nos pertenece a mi esposa y a mí. Esta es la primera compu, bueno, esta es la segunda, porque la primera mi papá me la regaló en pandemia. Y todo lo que yo había tenido antes era administrado, era del trabajo, era de la oficina, era de alguien más, pero yo no había logrado poder obtener algo hasta que se dio la oportunidad, pero, como bien decía Julio, cuidaba más las cosas que no eran mías porque había que entregarlo de vuelta. Y el tema es importante destacar de que todo surge por el hecho de no entender que somos administradores. Siempre, a veces el hecho que nosotros queramos tener propiedad de algo de nosotros, al principio da un valor de pertenencia, pero después, desafortunadamente, en la mayoría de casos, no digo que todos, porque siempre habrán personas, desafortunadamente no cuidamos, o sea, no se tiene cuidado que cuando algo no es de nuestra propiedad. Por eso el autor habla sobre entender que nada de lo que nosotros tenemos, ni nuestro cuerpo propio, dice que ni siquiera nuestro cuerpo, no sabéis, dice que el cuerpo es templo, morada del Espíritu Santo. Nada es de nosotros, absolutamente nada. Si entendemos que nada es de nosotros, ¿sí? Vamos a poder entender el principio de esa zanja que decía Eduardo, entender cómo funciona Dios, que en este mundo estamos como en un préstamo, ¿verdad? De paso, ¿sí? Con un propósito, que nuestros hijos no son nuestros hijos. Y yo me recuerdo muy bien esto, porque yo lo tengo muy marcado, porque mis papás siempre usó esta palabra. O sea, ustedes son mis hijos, pero no están de paso. Son un regalo de Dios. Yo los tengo un tiempo, ¿sí? Y los voy a disfrutar, pero la verdad es de que su padre es Dios. Siempre fue muy marcado. Entender eso es entender de que al final Dios te ha dado la oportunidad de administrar, te ha dado la oportunidad y de tener un trabajo, te ha dado de tener recursos. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Como para hacerlo práctico, y es entender, nada me pertenece, todo lo que tengo ha sido provisto por Dios. Ahora es importante entender qué estoy haciendo con eso. Estoy gestionando bien mi trabajo, estoy gestionando bien mi tiempo, estoy gestionando bien mis recursos, o simplemente no estoy haciendo nada de lo que debería hacer
me estoy enfrentando con circunstancias, no tengo esa libertad, ese sueño de imaginarme que hoy es 2 de julio y tengo bastante dinero en la cuenta, o imaginarme que hoy es 2 de julio y que estoy esperando 28 días para que cambie la circunstancia. Entonces, ¿dónde estamos? Si comprendamos y si hacemos esa zanja, vamos a poder lograr entender que todo radica en que el Señor nos prestó una vida, nos dio un propósito y Él va a administrar. Él nos dio a administrar. Y hoy tenemos un talento, que es lo que veremos, un talento. Y si somos buenos, vamos a tener 2. Si somos muy buenos, tendremos 3. Y así nos vamos a ir. Porque eso es básico en cualquier trabajo, ustedes se darán cuenta. Yo tuve la oportunidad de tener empresa, también tuve la oportunidad de ser jefe. Y es básico. Si un trabajador, la verdad, hace bien su trabajo, pues uno va a querer ayudarlo a que se siga adelante, se supere. Pero si una persona solo busca lo poco, hace lo mínimo que está, y a veces ni lo mínimo, lo más importante es que lo más seguro es que uno va a decir, mira, ¿sabes qué? Hasta llegamos, ¿verdad? Porque no está siendo buen administrador de lo que se te dio, esa gestión. Entonces el problema es que si no hacemos caso a lo que estamos haciendo hoy, desafortunadamente el día de mañana vamos a estar soñando y soñando sobre esa libertad que nunca vamos a tener. Total. Algo que hay, perdón, metí mi trailer. Dale. Algo que yo quería también como resaltar y algo que tú mencionabas es de que esa felicidad que a veces sentimos que es condicionada por lo que vamos a llegar a tener, ¿verdad? Que, por ejemplo, ahorita tal vez te das un ejemplo. Potter está feliz por su nueva compu, pero la tiene, pero tiene más de un año. Ajá, ya tiene más de un año, pero fijo, no es la misma felicidad que tú sentías desde un inicio a como estabas ahorita. Ya es como, está mi compu, ¿verdad? Y me encanta porque yo creo que el Señor, al momento de darnos ese privilegio, pues, de administrar lo que es de Él, porque todo lo que tenemos, o sea, lo que ganamos en nuestro trabajo, al final es de Él, ¿verdad? Nos da ese privilegio de que lo podamos administrar, pero sin embargo no quiere que vivamos condicionados a que si un día tenemos, estemos felices, y si un día no tenemos, que seamos infelices, ¿va? Sino que quiere que vivamos en una vida plena, en que si hoy no tenés y mañana sí, y si tampoco llegas a tener, estés pleno en Él, ¿va? Y quería hacerle énfasis porque el autor mencionaba, ¿va? De que en Estados Unidos es bastante común este rollo de las loterías, ¿va? Y cada vez de eso estábamos hablando con mi novio. De eso estábamos hablando de que hubo una persona que ganó, creo que, si no estoy mal, eran 3 millones de la lotería, ¿verdad? Se lo ganó. Y que en 25 días lo derrochó. O sea, no sé si está bien dicho eso o no. Sí, está bien dicho. O sea, se lo gastó. O sea, ¿de qué? Saber en qué se gastó 3 millones. 3 millones en un ratito. Ajá, o sea, se lo gastó Ferrari demasiado rápido. Pero al punto en que él quedó en la bancarrota totalmente, ¿va? Y me encanta porque al final, si no se te permite en este momento que tú dijeras, yo quisiera hacer ese chatío de ganar la lotería, creo que es bastante prudente el pensar el por qué aún no tengo yo el recurso que quisiera tener. Por ejemplo, ¿por qué todavía no tengo ese trabajo? ¿Por qué todavía no tengo ese ingreso que yo quisiera tener? Y pues yo creo que algo que me encanta que menciona el autor es de que el Señor de algo siempre nos está protegiendo, de algo siempre nos está librando, al no darnos lo que tanto deseamos muchas veces, porque siempre está en el cuidado de nosotros, ¿va? Tanto en cualquier cosa siempre está en el cuidado de nosotros. Y eso quería mencionar. Iba a mencionar algo más y se me olvidó. Pero lo que me recuerdo menciona algo. Y creo que el autor en el libro también nos habla de que muchas veces puede llegar a ser una carga el tema financiero. O sea, comienza siendo una bendición, pero esa bendición luego se convierte en una carga. Y cabal acá habla de un estudio que hicieron en Estados Unidos que no está muy alejado de la realidad guatemalteca. Dice que el 76% de familias estadounidenses viven de salario en salario. Y Guatemala no estará muy lejos de esos números, o quizás un poco superior, porque en lo personal, nosotros con mi esposa nos casamos hace 2 años y unos mesecitos, y no hemos llegado a esa plenitud todavía. O sea, nosotros con mi esposa estamos todavía dentro de ese rango de que estamos viviendo salario por salario. Y
hay veces que toca orarle a Dios y decirle, Dios, de verdad, o sea, ayúdanos porque, o sea, el presupuesto está y solo no miras por dónde. Pero, sin embargo, muchas veces la mayordomía insensata nos puede llegar más allá del ámbito financiero, sino puede llegar hasta el ámbito de nuestra salud. Y es muy delicado eso porque ya puedes salir completamente de la bendición y comienza a ser una carga muy pesada el tener deudas y el haberte salido de la bendición. Ya me recordé lo que iba a decir, si no se me volvió a olvidar, lo siento. A lo que iba es de que o sea, de hecho el trabajo no es como que nos toca trabajar, sino que es algo que el Señor también bendice porque es algo que va formando nuestro carácter y creo que por eso ese punto va, de que no, o sea, creo que en la Biblia está, ¿verdad? Que si tú también ganas dinero así de la ni rosca, no es bendecido por parte de Dios, ¿verdad? Si no está bien. Y ¿Cómo así? sí, ¿verdad? No, No, hay no, una no. parte, no. Habla de las riquezas malavidas. Ahí Ok, está, sí. eso, a eso me refiero, lo siento. Muy bien. No me expliqué bien. Sí, Ok. yo sí. Ah, caché un poquito. súper. A lo que voy es de que para eso está el trabajo, porque el trabajo, aunque no nos guste muchas veces el cómo es nuestro trabajo, cómo es nuestro jefe, cómo nos trata, o lo que conlleva un trabajo como tal, forja nuestro carácter. Y el momento de forjar nuestro carácter, creo que el Señor trabaja en medio de eso para hacernos más sabios en cómo administrar y valorar nuestras finanzas, porque qué diferencia es alguien que trabajó por su dinero, digamos, ¿verdad? Alguien que trabajó por su dinero, o sea, trabajó y ahorró $3,000, no sé, a que alguien que los ganó de un cuentazo. Creo que lo va a valorar alguien más que lo trabajó que al que se lo ganó de un solo, ¿verdad? Eso es a lo que yo quería llegar, de la importancia de cómo tú te estás ganando tu dinero, ¿verdad? En ponerle ese valor, pero no ponerle tanto valor, ¿va? No sé si me voy a entender a eso, ¿va? Como que, ay, lo voy a aprecio y amo mi dinero y lo voy a amar por siempre, sino de valorar eso de que, bueno, me esforcé por esto y lo voy a administrar de la mejor manera, ¿verdad? No sé si me voy a entender con eso. Sí, yo considero que vamos al punto de que yo tengo algo que es mío, que no es mío, que es prestado, ¿sí? Entonces, si yo comprendo esa parte, que es lo que hace énfasis el autor de entender, esto no es tuyo, ¿sí? Sino todo es de Dios, vos lo tienes que administrar de la mejor manera. Entonces, no se trata porque me costó ganarlo, es que el tema del me costó ganarlo, estás poniendo desde el punto de vista, esto es mío, yo lo merezco, ¿sí? Entonces, de ahí volvés a reaccionar, por ejemplo, a algunas cosas, unas actitudes de merezco esta hamburguesa. Hoy es principio y pasa, hoy pagaron, porque ayer pagaron, entre hoy y ayer. Entonces, no, fijo, hoy merezco la pizza doble con queso, ¿sí? Porque la trabajé, porque la sudé. Entonces, el tema de eso es que te lleva a tomar malas decisiones. Entender de que lo que tú eres un administrador, ¿sí? Y no es que te lo ganaste, ¿sí? Sino que el Señor te lo dio. Entonces, tú trabajaste durante un mes, ¿ok? Entonces, tú trabajaste durante un mes, entonces el Señor te da la administración de este dinero. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Ok? Entonces, tú vienes y proyectas, dices, bueno, esto es para mi casa, esto es para, ¿qué te digo? Mi comida, y bueno, y de ahí vas administrando. Primero Dios, bueno, vas toda la línea que lo veremos más adelante. Pero lo que yo te quiero decir es que al final, si yo no entiendo mi momento, ¿sí? Que es el momentum, le vamos a decir así, ¿qué estoy viviendo? Entonces yo puedo tomar malas decisiones. Entonces puedo decir, no, yo quiero comprar una casa, ¿ok? Entonces la casa, por ejemplo, me genera más del 60% de lo que yo ingreso. Entonces definitivamente no vas a poder cubrir tus gastos, ¿sí? Vas a estar ahí que sí, que no, o vas a comprar un carro, ¿sí? O compras un celular. O sea, no importa cuál sea tu situación, entender en qué momento estás y cuál es el momento para el paso, ¿sí? Porque muchas veces decir, no, es que en esta edad tenías que comprar tu casa. Eso no es así, o sea, eso no es en la edad, en el tiempo, sino es en el momento que tú lo puedes hacer. Entonces, entender de que Dios te da, ¿ok? Y Él habla, por ejemplo, y ahí es donde más que un presupuesto, hablemos más que un presupuesto como tal, no es hacer más que un presupuesto, entender de que el Señor nos ha dado, nosotros somos administradores, y Él usa en la parábola que está en Mateo 25, 14, el 30, que no lo vamos a leer, pero que ustedes conocen, ¿verdad? Donde el Señor se le dio 5, 2 y 1. Sí, sí, es verdad. 5, 2 y 1. 5, 2, 1. Pero me gusta porque él dice que, porque muchos dirán que injusto, porque a uno se le dio 1, 2 y otro 5, pero se les dio según
su Capacidad. capacidad. Y si ustedes van y se estudia un poquito, un talento básicamente era lo que una persona ganaba al año, ¿verdad? Más o menos 8 meses, algo así hacen la equivalencia, ¿verdad? Entonces era bastante dinero, ¿sí? Lo que quiero decir, bueno, cuando dicen un talento pensará que es un quetzal, Sí, cabal. pero no, realmente era mucho dinero. Pero se le dio según su capacidad. Y según la capacidad, multiplicaron según su capacidad. Entonces el tema es de que muchas veces nosotros no podemos seguir en mayor bendición y el Señor no nos da, ¿sí? Porque nosotros no podemos, ¿sí?, administrar lo que tenemos. Incluso dice algo que es muy propio del autor. Incluso él dice, ese es algo que yo creo, no es algo que pues se pueda decir que es la verdad, pero decía, yo creo que muchas veces el Señor no bendice a otras personas más porque no pueden con lo que tienen ahora, ¿sí? Y es algo que yo creo, sí, personalmente te lo digo, o sea, muchas veces digo yo, o sea, si me pongo en el lugar de Dios, en un momento, si digo yo, como padre, ¿va? O sea, mis hijos, yo tengo 3 hijos, y le digo, bueno, te voy a dar esta botella, ¿verdad?, de agua. Tenés toda para jugar, ¿verdad? Y te la tomás en 1 hora, ¿sí? Y el otro ha guardado, sí, su botella y ha administrado según sus energías para que le duren. Entonces yo voy a entender de que él puede ser mayor administrador y decirle, mira, mejor tener 2 botellas, ¿sí? Y cuando necesite el otro, dale porque ya me di cuenta que el otro necesita que le ayuden. ¿Qué le quiero decir con esto? Sí? Quiero decir de que muchas veces creo yo que todavía no has llegado a esa bendición porque no has logrado administrar lo que tenés, ¿sí? Y primeramente es entender que el Señor nos da todo y debemos aprender a empezar a saber administrar lo que el Señor nos dio. Sí, y el autor tiene una frase acá que me gustó mucho que dice, la mayordomía es vivir la vida con un reconocimiento en el corazón de que su dinero, sus posesiones e incluso su cuerpo no nos pertenecen. Yo creo que ese es el punto. Alguien hace poco ponía el ejemplo, hablaba con él y él ponía el ejemplo que ser un buen mayordomo es poder sostener con manos abiertas. Es tener las botellas acá y saber que la botella en algún momento se va a ir. No va a estar. Pero es saber administrar. Es saber y entender que la posesión no es mía. Y si alguien más lo necesita, alguien más lo puede obtener. Con el ejemplo de las botellas, o sea, muchas veces nosotros queremos el garrafón, pero el garrafón también tiene un peso. Y recuerdo el día que subimos al volcán, muchos de los que íbamos en el volcán les costó mucho subir porque llevaban muchos líquidos. Entonces, eso también es un peso que debemos de saber aprender a llevarlo. Porque no es solo de, yo quiero todo para mí, sino saber en qué momento lo que Dios te está dando es para compartir con los demás. Porque lo que decías hace un rato de las riquezas malavidas es Proverbios 10. En el versículo 2 dice, las riquezas malavidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. El versículo 3 dice así, el Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Yo creo que estos versículos de Proverbios y esta parábola nos enseñan a nosotros a poder ser un buen mayordomo y entender que lo que tenés, en cualquier momento Dios lo puede quitar. ¿Y qué va a pasar si Dios lo quita? O sea, ¿me voy a pelear con Dios porque me quitó algo? Porque lo tenía tan agarrado con mis manos que no lo quería soltar. O administrar sabiamente con las manos abiertas, sabiendo que si Dios quiere quitar algo de mis manos hoy, Él lo puede tomar porque es de Él, no es mío. Y creo que ese punto es bien interesante. Yo quisiera como hacer aquí una como aclaración. El tema es de que esto básicamente aplica a los que estamos bajo la cobertura del Señor, ¿sí? Yo he escogido, ¿sí?, ser hijo de Dios. ¿Okay? Como yo he escogido ser hijo de Dios, ¿sí?, entonces yo estoy
bajo su cobertura, ¿sí? Entonces, me aplica en mi vida. El tema es de que una persona que no está bajo la cobertura de Dios, porque no ha decidido, no conoce, no ha oído, no simplemente está sobre su línea de vida. Y él hace negocios, trabaja, vive conforme él considera sus valores o su forma de ser, ¿sí? Sí. Pero el tema es de que nosotros estamos bajo la mano de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos bajo la mano de Dios, porque hemos decidido ser hijos de Él, porque lo decidimos, lo aceptamos a nosotros, entonces entramos nosotros como siervos de Él. Dice la palabra, somos esclavos, porque realmente la libertad no existe, lo he dicho muchas veces. La libertad como tal, que creemos que somos libres, no es así. O sea, siempre estamos sujetos a nuestro entorno material, siempre estamos sujetos a nuestras circunstancias de vida. Bueno, hay muchas cosas que determinan dónde estoy y por qué estoy, ¿sí? Pero sin ir tan adentro de eso, el tema es de que estamos bajo el Señor, ¿sí? Porque hemos decidido. Él dice, nos compró con precio de sangre. Entonces, bajo sus manos. Entonces, somos siervos de Él. Entonces, incluso la parábola dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos, ¿ok? Es como, dice, los cielos es como un hombre que yéndose, ¿sí? El dueño de la parcela tenía siervos de él trabajando para eso, ¿ok? Entonces, el tema es de que esto aplica para las personas que hemos confesado al Señor que estamos sobre Él, estamos bajo Él, bajo su cobertura. Entonces, si nosotros entendemos eso, entendemos que todo lo que nosotros tenemos no es de nosotros, es del dueño de la mies, ¿sí? Porque nosotros somos sus siervos, porque es muy chocante para algunos escuchar, tal vez decir, pues no, hombre, si esto es mío, yo me lo gané, ¿sí? Entonces... Como lo que mencioné. Conozco gente así. No, o sea, yo me lo gané, yo lo merezco. Entonces, aplica para la gente, ¿sí? Sí, pero nosotros no podemos pensar así, sí, porque todo es de Cristo, todo es de Dios, todo pertenece a Él. Y como nosotros sabemos que pertenece, entonces todo lo que nosotros tenemos, Él nos lo da y no estamos administrando bien las cosas. Entonces, si estamos en una esclavitud, no hay una libertad en nuestras finanzas, es porque no sabemos administrar. Y necesitamos empezar a saber administrar y no pensar que esto es mío y que yo me lo gané, ¿sí? Porque no te lo ganaste. Simplemente no pasas de ahí porque el Señor no te va a dar más porque no sabes administrar lo que tenemos. Sí, total. Y además, pues el ser un buen mayordomo creo que inspira a las demás personas, ¿va? Porque a mí me pasaba mucho en los grupos porque normalmente en contexto, pues la mayoría de los grupos se hacen en casas y normalmente a veces son personas que no lo hacen como en su casa propia, no sé si me voy a entender. Por ejemplo, yo en mi grupo, ¿verdad? Los que hacemos en cierto lugar, no voy a decir lugar, no es mi casa, sino que es una familia que nos prestan su casa cada viernes. Y algo que a mí me no sé, es un toque que tengo que tú decías, va de que yo cuido la casa de estas personas como no cuida la mía, Ignacia. O sea, literal, usamos el grupo, o sea, sí hacemos relajo y todo, y bien lindo, nos prestan cada viernes su casa, y no solo a mí, sino que a varias personas más. Pero yo trato la manera que cuando nos vamos, bueno, a barrer y si dejamos una mancha, a limpiar y a dejar lo más nítido posible, incluso cuando mucho mejor a como lo encontramos, ¿verdad? Porque a veces lavamos los trastes que usamos y si habían unos ahí antes, procuramos también lavar esos trastes, ¿verdad? Porque al final es eso de... Les ofrezco una casa ya. A la gran, hasta allá en Pinula. De Julio. Y a lo que voy es de que... A lo que me refiero es de que yo antes no podía dejar solo mi grupo porque ese era un tema que a mí me perturbaba un poco, ¿va? De que espero y me dejen, si yo no estoy y están mis patojos, que me dejen la casa como yo la suelo dejar, ¿va? Bien nítida, que la dejo bien limpia y como la tengo que dejar. Y recuerdo que pues así pasó el tiempo hasta que definitivamente hubieron veces que yo no pude estar y solo estaban pues mis patojos, digámoslo así, mis patojas más directas. Y yo siempre le preguntaba a la señora, mire, ¿cómo estuvo el grupo? ¿No hicieron mucho relajo? ¿Cómo dejaron la casa? Y me mandaba fotos y me decía, no tenga pena, me dejaron re increíble y todo. Y eso es a lo que yo refiero, ¿va? Que a lo que me refiero es de que cuando tú sos un buen mayordomo y se nota, no solo decís como que, es que yo administro bien esto y que la hagan, no solo es de decir, sino que lo demostras. Las demás personas que están a la par tuya, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, tus hijos, tus amigos, también lo empiezan a imitar, porque en este caso pasó, ¿va? Que ellos también, ¿va? Y miraban unos trastes que están ahí, que a lo mejor nosotros no lo tocamos, pero están en la casa, ellos también los lavaban y secaban y limpiaban y dejaban lo más nítido posible, porque al final no era de nosotros, ¿va?
Entonces, creo que eso también tiene mucho que ver. Sí. Ajá. Y creo que, como bien decía Julio, nosotros creyentes debemos entender que somos administradores o somos mayordomos, y un mayordomo protege y amplía. Un mayordomo hace que todo vaya a mayor. Sabe administrar bien, atiende bien la casa, atiende bien a los que no son de la casa, atiende bien a las personas, atiende bien todo. O sea, no es específicamente solo en dinero, sino atiende bien todas sus áreas. Porque el mayordomo está bajo el cuidado de las pertenencias de su amo. O sea, creo que eso es importante. Y obviamente en este podcast vamos a hablar mucho sobre finanzas, vamos a hablar sobre presupuestos, pero antes decía el autor que me gusta hacer énfasis que somos mayordomos, pero también de personas, ¿sí? Las personas que están alrededor de nosotros impactamos la vida de otros, como lo que decías ahorita. El ejemplo que tú pusiste en ellos van a replicarlo. Lo que yo haga en mi vida de generosidad, si soy generoso, si aprendo a poner a Dios primero en la vida, mis hijos lo van a hacer. Yo lo voy a ver. Entonces entendamos que somos mayordomos de otros que nos rodean, de nuestros cónyuges, nuestras relaciones y X o Y, pero todos tenemos personas a cargo. ¿Qué estamos haciendo con esas personas? La pregunta. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Un ejemplo de avaricia, como decías, o un ejemplo de escasez, de no confianza. ¿Qué ejemplo estoy dando a mis hijos? O sea, él hablaba sobre un testimonio de sus hijos y me impactaba mucho porque yo la verdad les soy bien sincero. Yo quisiera que mis hijos vivan una libertad financiera como la que yo nunca tuve. Sí, o pues tuve antes, después, a la edad de ellos, ¿verdad? Yo quisiera que ellos tuvieran una vida de libertad financiera, que no sintieran, pasaran por los errores que yo cometí durante mucho tiempo, durante muchos años, tomando malas decisiones, endeudándome más de lo que debía, viviendo atado a muchas cosas financieramente, sino vivir una libertad plena. Pero ¿qué estoy haciendo yo? O sea, realmente estoy hablando con mis hechos, cómo doy generosamente, cómo pongo a Dios primero en mis finanzas, eso va a ser de impacto para otros. Sí, y creo que siempre es importante vivir sabiendo que un día va a venir el dueño. Exacto. A arreglar cuentas. Creo que con lo que decías de las personas, con lo que hablábamos del dinero, con lo que hablábamos de las pertenencias, con lo que hablábamos de las cosas que están a nuestro cargo. O sea, va a llegar el día donde nos va a tocar arreglar cuentas y ver que el ser hallados justos delante del dueño de las posesiones, creo que es una de las cosas más importantes a las cuales debemos de aspirar nosotros. Ok, bueno, creo que amigos, les agradecemos por llegar hasta este punto. Creo que nos debemos ir con esta frase o este pensamiento que hemos tratado de compartir hoy. Recordemos que si estamos bajo la cobertura del Señor, hemos decidido nosotros genuinamente ser hijos de Él, nada nos pertenece, todo es de Él y nosotros estamos en el mundo administrando. Somos influencia para otras personas. Recuerde, lo que está haciendo hoy, sus hijos lo están viendo, sus seres queridos lo están viendo. Así que amigos, los instamos a seguir conectados, a seguir compartiendo este podcast, porque hay mucha bendición en lo que Dios tiene preparado para ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias por estar. Adiós.